Del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo y del pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aquí tengo la fecha, esta fue también en enero, fue traída esta palabra, ya casi vamos para un año, pero hoy Dios me inquietaba que trajera esta palabra de nuevo para la iglesia. Hoy está recalcando acerca de la importancia de estar preparados porque ya su venida está a las puertas. Pablo le escribió esta epístola a los, especialmente a los judíos que vivían en Roma, ¿cierto? Y aquellos gentiles también romanos. Él les escribía esta epístola porque él necesitaba hablarle y hacerle explicar, hacerle entender a los judíos que los judíos primeramente no tenían el derecho de ser salvos por ser judíos, sino que a través de la ley no se podían salvar sino a través de la gracia. También quería decirles que para poder completar los requisitos de Dios tenían que estar muertos al pecado, tenía que deshacerse de las cosas que no le agradaban a Dios, tenían que entender que era la justificación, tenían que entender que no había ningún justo, ¿sí? Y que la justicia era por el medio de la fe, y les puso el ejemplo de Abraham. Abraham, aunque todavía Jesús no había muerto en ese momento porque era el Antiguo Testamento, Abraham no fue justificado por las obras de la ley. Porque ¿quién fue primero, Abraham o Moisés? Abraham. Entonces, si Abraham fue primero, ¿cierto? Entonces, ¿existían los 10 mandamientos? No. Así que Abraham no fue salvo por las obras, porque muchas veces pensamos que nos salvamos por las obras. ¿Por qué fue salvo Abraham? Fue por la fe, ¿cierto? Y él fue, por eso nosotros dice que en el Nuevo Testamento, nuestro padre en la parte espiritual es Abraham. Somos hijos de la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar a entender un poquito acerca de cuando nosotros somos siervos o esclavos de la justicia. ¿Qué es la justicia? Que fuimos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Así que dice que somos esclavos de la justificación. Pero esclavos de la justificación, los siervos de la justificación no significa que nosotros vamos a perder nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros derechos, con lo contrario que pasaba con la ley. Con la ley era que no se podía hacer muchas cosas, era prohibido. ¿Qué hacía la ley? Prohibir, ¿cierto? Sí. ¿Qué hace la gracia? Dar libertad. Pero las dos traen consecuencias. Si en la gracia desobedezco, tengo consecuencias. Si en la ley desobedezco, tengo consecuencias. Lo que pasa es que la gracia me da libertad y me da paz y no me hace sentirme esclavo, me hace sentirme amigo de Jesús. Así que dice la palabra y preguntaba Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Así que ahorita los judíos se sentían libres y muchas personas se sentían libres de la ley. Dice, ya como no tenemos ley, pues entonces pequemos porque estamos bajo la gracia. Y eso le pasa a muchas personas hoy en día que sienten que la gracia es el permiso, como James Bond, no era para matar sino para pecar, ¿cierto? 007 para pecar, no para matar, pero para pecar. Así que nosotros pensamos a veces y malinterpretamos la palabra del Señor y pensamos que la gracia es el permiso para poder pecar.
Y resulta que no es así. Resulta que cuando la palabra dice claramente, nos dice en Hebreos capítulo 10, que el que peca deliberadamente pisotea la sangre de Cristo, o sea, pisotea el pacto de gracia que Jesús hizo con nosotros. Y cuando usted pisotea el pacto de gracia que Jesús hizo con nosotros, que dice la palabra un poquito más adelante, en el capítulo 10, no nos queda sino una horrenda expectación de ardor y juicio venidero. Así que hoy lo que Dios está diciendo es que la gracia es un peso que Dios nos quitó de encima para que aprendamos a valorarlo, y entonces inmediatamente el deseo de pecar desaparece de nosotros. Dice la palabra del Señor: de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces nosotros tenemos que escoger hoy a quién nos vamos a someter realmente. Y la palabra dice que nosotros no podemos servir a dos señores. ¿O acaso usted puede tener dos jefes o tres jefes en diferentes compañías? O usted puede tener varios trabajos al mismo tiempo. Usted puede tener 10 trabajos al mismo tiempo. No lo puede tener, tiene que servir solamente a uno para estar bien, ¿cierto? Entonces dice la palabra que nosotros tenemos que decidir a quién nos vamos a someter. Cuando usted se somete a Jesucristo a través de la gracia de Cristo Jesús, entonces ¿qué hacemos nosotros? Sencillamente nosotros decidimos agradar a Dios y morir al pecado. Pero cuando usted trata de vivir en Cristo Jesús, en la libertad de su gracia, pero sigue pecando, usted se ha sometido a dos señores. Y la palabra dice que claramente uno de los dos señores lo va a desechar. Y no va a ser el mundo que lo va a desechar. Va a ser Dios que lo va a desechar, porque el mundo me obliga, pero Dios no me obliga. ¿Se da cuenta? El mundo sí me obliga a que esté con él. Hemos dicho que Satanás, ¿qué hace con las personas? Las posee, ¿cierto? Cuando una persona está poseída, hace cosas que no quiere hacer. Pero Dios no me puede poseer. Dios habita en mí, que es diferente, y me da la fuerza para yo continuar adelante. El demonio, Satanás, posee a las personas, y hemos hablado muchas veces esta parte, pero hay personas nuevas. ¿Y qué hace la posesión? Hay personas que dicen: yo maté a mi mamá, y era que una voz me decía mátalo, y yo no me podía controlar, y ahora que se cayó en cuenta que ya el demonio quitó el control de esa persona, está llorando arrepentido. ¿Cómo así que yo maté a mi mamá? Dice: no importa, que me pongan en la cárcel, que me muera, porque sencillamente él no supo lo que hizo en ese momento. Fue una posesión satánica. Jesús no nos puede poseer, el Espíritu Santo no nos posee, Él habita en nosotros. Porque si el Espíritu Santo nos poseyera a nosotros, sería muy chévere. Porque nos obligaría a orar. No quiero orar, pero hay algo que me lleva a orar, ¿cierto? Y sería muy fácil, ¿cierto? No quiero leer la Biblia, pero hay algo que me dice: uy, toma, leo. Yo no sé por qué leí la Biblia hoy, pero la leí. Pues sería muy fácil, ¿cierto? Pero Dios nos da la libertad realmente, y eso es amor, de que nosotros le busquemos a Él en espíritu y en verdad. Así que cuando hay una guerra entre el mundo y entre Dios, ¿cierto? El mundo es el que va a tratar de ganar, no porque Dios no tenga el poder de libertarnos, es porque Él respeta nuestra voluntad. ¿Se da cuenta? Cuando yo comienzo a servirle a Dios y servirle al mundo, créame que voy a terminar en el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se ha contrictado, y al contrictarse Él se aparta, y lo que tiene más fuerza en mí no es la parte espiritual, sino la parte carnal. Entonces nosotros tenemos que decidir realmente si la parte carnal, el azul, el rojo y el blanco, los conectes, por favor. Eso, gracias. Ok, bajen un poquito el volumen. Entonces dice la palabra del Señor. Así que, gracias. Si en vida del marido, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, pero alguien le habló por ahí, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. Así que ya sabe una cosa, que si usted somete al pecado es solamente para muerte, o sea a la obediencia para justicia.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Entonces Pablo le está hablando a un grupo que él por fe confiesa que era esclavo del pecado, ¿cierto? Era esclavo del pecado, pero al ser esclavo del pecado, se apartó para servir a Dios. Por eso le dice, erais esclavos del pecado. Así que no le está hablando a cualquier persona, le está hablando a la gente que realmente ha sido cambiada y transformada por el amor de Dios. Así que le dice a nosotros, nos está hablando a nosotros, dice, cuando nosotros éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, ¿cuál es la forma de doctrina que se nos habla aquí? La doctrina de Cristo. No hay ninguna otra doctrina. Se han formado muchas doctrinas, pero la Biblia nos habla acerca de la doctrina de Cristo Jesús. En estos días estamos hablando acerca del miércoles de la doctrina, que tenemos que entender que la doctrina es una sola. Hay diferentes doctrinas, dice cuál tiene la razón. Entonces tenemos 10.000 clases de religiones con 10.000 clases de doctrinas, y dentro del cristianismo también se encuentran muchas doctrinas. Pero usted dice, ¿cómo yo puedo diferenciar cuál es la buena? ¿Cómo sé que yo estoy en lo correcto? Cuando usted se da cuenta que todo lo que se predica está conforme a la palabra de Dios y no ha sido alterada ni tergiversada. Teniendo la misma palabra, teniendo el mismo Espíritu Santo de Dios, pero la persona de acuerdo a su concupiscencia, el pastor que predica de acuerdo a su concupiscencia, predica de acuerdo a sus deseos y es capaz de transformar y de tergiversar la palabra para acomodarla a sus deseos. Por ejemplo, si aquí fuéramos ambiciosos y tuviéramos deseo de tener carros, casas, camionetas blindadas, guardaespaldas, como tienen muchos otros que están predicando la palabra del Señor, pues sencillamente yo acomodaría la palabra de Dios al dar. O sea, Jesús dice que si no damos nos vamos a condenar y nos vamos a ir para el infierno, y usted sale de aquí hoy en maldición si usted no da, y ese sería todo el tema de mi prédica, y la podría tratar de extraer de aquí, tergiversándola, enredándola para engañar su mente y su corazón, para que ustedes se vayan por donde no es. Hay muchas personas que predican de acuerdo a sus deseos, pero la palabra dice que la doctrina de Cristo es una sola. Es amor, perdón, santidad, obediencia, fe, y los frutos del Espíritu Santo, que son paciencia, benignidad. Todos aquellos son los que nosotros tenemos que producir y los que nos llevan a producir. La palabra nos tiene que llevar a producir frutos dignos de arrepentimiento. La palabra nos puede llevar a nosotros a meternos en deudas, a meternos en tarjetas de crédito, porque la Biblia sí habla del diezmo y habla de la ofrenda, ¿cierto? Es bíblico. Y sabe que tiene una promesa, y eso lo tiene que saber usted. Pero cuando yo comienzo a enfocarme solamente en dinero, o en cualquier otra cosa, la palabra va a causar peso, la palabra va a causar contradicciones, la palabra va a causar incomodidad, la palabra va a causar libertinaje. La palabra ya no va, esa palabra que se enseñó a través de ese pastor que la está tergiversando, no va a producir santidad en las personas, sino va a causar sencillamente una vida que va a ser totalmente mundana, porque la palabra que está dando está siendo alterada. Y cuando usted altera un producto, cuando usted tiene un producto que usted quiere vender y usted le cambia la fórmula, sencillamente ya no va a tener el mismo éxito, porque la fórmula principal no era la misma. Cuando usted diluye el producto original que usted come, el que salió del mercado, y le pone agua, le echa más azúcar, sencillamente usted no va a tener éxito, porque la primera fórmula fue la que gustó. Cuando está diluida, usted va a perder. Cuando la palabra está diluida, no produce nada efectivo en nosotros, sino carga, peso, desilusión, cansancio, tristeza, dolor y aflicción. Pero cuando la palabra es verdadera, usted sale lleno de alegría, de gozo, de felicidad, cambiado, transformado, renovado y con ganas de seguir sirviendo a Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: y libertados del pecado vinisteis siervos de la justicia. Así que si al aceptar al Señor nosotros fuimos libertados del esclavo que teníamos, éramos esclavos del pecado, ahora ya no podemos seguir sirviéndolo a Él, porque la única manera de servir al pecado es solamente por mi propia voluntad.
Porque cuando un esclavo, en el Antiguo Testamento ustedes se dan cuenta, cuando una persona tenía un esclavo, ¿lo podía vender? Sí, ¿no es cierto? Pero el que lo vendió tenía poder sobre ese esclavo ya. ¿No? Si yo lo vendo, ya no tengo poder sobre ese esclavo. Ahora el que me lo compró tiene poder. Ya no puedo yo decir ahí de abusivo, decir, venga, hágame esto. No, yo no le pertenezco a usted. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, dejamos de ser esclavos del mundo para ser siervos de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos hoy en día? ¿Es porque Satanás tomó control de mí? ¿Ah? No. No, es porque lo hago por mi propia voluntad. Pero nosotros tratamos siempre y estamos inclinados a culpar a Satanás. Es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Si el diablo ya no tiene poder, ni autoridad, ni potestad sobre mi vida. Ahora lo que me queda a mí es extrañar ese amo que tenía y tratar de hacer las obras que hacía antes. Entonces es nuestra voluntad que es pecaminosa. No tenemos el deseo de obedecer al Dios de Israel, al Dios que nos libertó. Dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así que lo que está diciendo ahí Pablo, les voy a hablar como humano porque yo también viví en el pecado. Yo también fui pecador antes, era asesino. Y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Él entendía que él, siendo humano, era débil. Y Él nos habla a nosotros hoy entendiendo que tenemos una humanidad débil. Y nos explica, dice, yo los entiendo a ustedes. No es que esté hablando como un superhombre espiritual que no entiendo sus problemas. Sencillamente le estoy hablando como un hombre que pasó por la carnalidad y soy libertado y ahora sirvo a Jesucristo y les voy a explicar de mi manera humana. Dice, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Y cómo presentamos nuestros miembros para la inmundicia? ¿Cuáles son nuestros miembros? Nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies. ¿Qué hacíamos? ¿Para dónde nos llevaban nuestros pies? Para donde la mente nos mandaba. Uy, no, qué rico hoy meterme una borrachera, ¿cierto? Entonces me iba para allá. Ok, hoy mi esposa no está y está por allá trabajando esta tarde, entonces me voy a buscar la noviecita, ¿cierto? O me voy a hacer esto. Entonces, ¿qué? Mis pies me conducían, mi mente pensaba, mis pies me conducían y mi cuerpo era el que pecaba. Mis ojos también pecaban, porque mis ojos, mis oídos, la palabra nos hablaba la semana pasada, el mensaje pasado, que aún era vergonzoso escuchar y participar y comentar lo que otros hacían en el pecado, ¿se acuerdan? Así que presentar los oídos, presentar los ojos, presentar cualquier miembro para el pecado nos afecta a nosotros hoy en día porque hace que el Espíritu Santo se reargulle en nosotros. Ahora dice que ahora tenemos que cambiar. Si fuimos santificados y le pertenecemos a Dios, ¿para qué son nuestras manos? Para alabar a Dios, para aplaudir, para glorificar. ¿Para qué son nuestros pies? Para ir a hacer el bien. Para ir a hacer el bien, para caminar, para hacer otra cosa, ¿sí? Eso es lo que realmente hoy Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Y dice la palabra que presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Para servir a la justicia. Amén. Amén. Así que hoy, ¿cómo nosotros podemos decir que somos siervos de la justicia si andamos todavía en pecado, en el mundo, en rabia, en lascivia, en envidia, en enojo? Todavía estamos presentando nuestros miembros para la injusticia, porque todavía no nos hemos sometido totalmente a la justicia de Dios. Entonces esto se trata de una decisión. Servir a la justicia de Dios se trata de una decisión. Yo tengo que decidir someterme a Dios. Así que ¿cómo haría un esclavo cuando el jefe le decía, quiero que vayas y botes la comida fresca que hiciste y me hagas una nueva? Humanamente uno que diría, pero si la comida está fresca, ¿por qué la va a botar? No tiene sentido, ¿cierto?
Pero el esclavo tenía derecho a decirle eso al amo. Él tenía que seguir instrucciones. Aunque él no entendiera, oye, y él podía pensarlo, no entiendo cómo este hombre, una comida que se acaba de hacer está fresca, cómo me está pidiendo que la bote, pero ni modo, me toca ir a obedecer o si no va a tener consecuencias, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros, ante los mandamientos de Dios y las ordenanzas de Dios, hacemos lo mismo? Si somos siervos de Dios, lo único que nos queda es obedecer su palabra. Pero no nos queda sentarnos a debatir con el hermano, Señor, yo no entiendo tantas cosas, es que ¿por qué tú exiges esto? ¿Por qué pides esto? ¿Por qué es que tengo que hacer esto? No lo entiendo, la verdad. Si Dios fuera un Dios que no tuviera amor, ninguno de nosotros existiríamos. Porque ¿qué hacía un amo cuando el esclavo se sublevaba? Lo mandaba a matar. Entonces nosotros hoy que andamos bajo la gracia, a veces nos aprovechamos de la gracia, por eso dice que no usemos la gracia como libertinaje para pecar o como oportunidad para pecar. Y dice la palabra, porque cuando erais esclavos del pecado eras libre acerca de la justicia. ¿Cómo así? Cuando estábamos en el pecado y no conocíamos a Dios, era libre de la justicia porque no me había sometido a Dios, no había aceptado al Señor, aunque tenía las consecuencias, porque el hecho de no aceptar a Dios o de no conocer a Dios no significa que es una excusa para que usted se vaya para el cielo, porque Dios es misericordioso y le dará toda la oportunidad, pero dice claramente que cuando le servíamos al mundo anteriormente, no teníamos que estar sometidos bajo la justicia de Dios porque éramos esclavos de un solo Señor, el mundo, el pecado, Satanás. Pero una vez que aceptamos al Señor, por eso es que hay personas que dicen, no, yo acepto al Señor, pero ¿sabe qué? Es que no me quiero comprometer mucho. Sí, ya llevo una semana, 2 semanas y mejor no me comprometo, mejor me salgo de la iglesia y no vuelvo. No, usted ya perdió. Aunque usted se quede solamente 5 segundos en la iglesia, usted ya perdió. Porque usted por su propia voluntad, cuando se le dice, ¿usted le gustaría aceptar al Señor como el Salvador de su vida? Yo no me acuerdo, por lo menos en esta iglesia no ha pasado que le ponga una pistola, ¿lo acepta o ya sabe lo que le va a pasar? A nadie le ha pasado eso, ¿cierto? Se le pregunta y la persona dice, ¿sí o no? Si usted dijo sí, fue por su propia voluntad. Y en el momento que dijo sí, su sí es sí y su no es no. Así que en el momento que usted dijo sí, te acepto como el Salvador de mi vida, aunque usted no vuelva a la iglesia, aunque usted no vuelva a congregarse, aunque usted no vuelva a decir, no vuelva a leer la Biblia para no tener más conocimiento, porque si tengo conocimiento, entonces ya después Dios me la va a cobrar. No, Señor, ya no cuenta. Usted dejó de ser esclavo del pecado del mundo y se convirtió en siervo de la justicia y ahora tiene que responder ante Dios. Así que usted, una vez que usted toma la decisión de aceptar al Señor, ya no hay vuelta atrás. Porque ya le pertenece a Dios. Entonces, cuando usted ya da vuelta atrás, ya usted se volvió en un siervo rebelde. No es que usted tenga ignorancia, es que hay en usted rebeldía para Dios. Entonces ya ahora estamos teniendo un pecado más grande porque es el pecado de la rebeldía. Ya no es ignorancia, usted diga, no, es que yo no conozco mucho de Dios, como no conozco mucho de la palabra, pues no, Señor. Y ahora lo que usted es rebeldía, ¿por qué? Porque no quiere informarse acerca de las nuevas ordenanzas que su nuevo Dios, su nuevo rey le va a mandar. No le interesa saber lo que a él le gusta, no le interesa saber lo que a él le agrada. ¿Y qué va a pasar cuando usted de pronto tiene un amo? En el Antiguo Testamento, cuando el amo y su esclavo, ¿sabe que tenía que ser entrenado el esclavo? Él tenía que conocer los gustos de su señor. Entonces, si él no se enteraba, decía, a mí que me interesa lo que le gusta al rey mío. Yo le sirvo como quiera, con sal, sin sal, no importa. ¿Usted ha visto cómo era el Antiguo Testamento estas películas que cogía y tiraba, mándeme a matar a este porque le echó mucha sal, o porque lo dejó simple, o porque le puso... ¿Era así? Entonces, la culpa de que usted tenga consecuencias no es de nuestro Señor, sino de que a usted no le interesó saber cuál era su voluntad y qué le agradaba a Él. Si yo quiero preservar mi vida, si yo soy esclavo y quiero preservar mi vida, ¿qué hago? Voy y me la acerco a otra persona, le digo, venga, al amo que le gusta.
Él toma leche de vaca o leche de cabra. Él es alérgico a esto, no es alérgico a esto. Él le gusta la comida con sal, él le gusta esto, no le gusta esto. Entonces yo me entero porque yo quiero preservar mi vida. Digo, yo no quiero fallarle para que cuando yo me presente le dé una comida salada y entonces ¿qué pasa? Uy, no. Entonces me va a condenar. No, yo quiero saber lo que le gusta a él. Quiero ser reverente ante él. ¿Qué tenía que ser un esclavo cuando llegaba ante la presencia de su señor? Agachado. Agachado, ¿no es cierto? Él tenía que estar agachado, él tenía que hacer reverencia, él tenía que tirarse de rodillas y hacerle reverencia porque tenía que mostrar respeto ante su Señor. No podía hablar, no podía opinar en los asuntos del rey, a menos de que su amo le dijera, habla. Hoy tenemos que ir de la misma manera, la diferencia es que lo hacemos con amor y lo hacemos en libertad. Porque cuando usted ama a Dios y lo ama porque, no porque sea su esclavo, sino que lo ama porque lo libertó y todo eso, usted quiere hacer lo mismo, quiere agradarlo, quiere estar en reverencia, quiere obedecer, quiere saber si le gusta salado o no le gusta salado, qué le gusta hacer. Pero hoy en día nosotros no tenemos reverencia por Dios. Porque nosotros hacemos lo que queremos, vamos y hacemos lo primero que nos llegue a la cabeza y no nos importa si nuestro amo está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces eso ya significa, vuelvo y digo, rebeldía porque no quiero someterme a Dios. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y les hace la pregunta, si usted antes se sometía al esclavo del mundo, a Satanás, a los vicios, ¿qué positivo le trajo? Dice, ¿qué fruto sacaste tú de cuando estabas en el mundo? Y yo pienso que aquí no hay ninguna persona que pueda decir, yo saqué algo positivo, porque usted dice, sí, cuando andaba en el mundo me hice un negocio torcido y me gané 100 millones o 200 mil millones, ¿y dónde está la plata? Muéstramela. Présteme a mí 100, no 200. No tiene hoy ni siquiera para un almuerzo. Porque es que nosotros queremos siempre sacar, no, sí, yo saqué plata, no, yo saqué una novia, o sí, saqué 2 novias, ¿y dónde están las novias hoy? ¿Son fieles a usted? O ya que se le acabó la plata, ni siquiera lo quieren ver. Así que dice, ¿qué fruto sacaste positivo cuando eras esclavo del mundo? Dice, de las cuales cosas ahora ¿qué? Os avergonzáis. Pero ¿quién se puede avergonzar de las cosas que hizo en el mundo? El que está sometido a Dios y el que ama a Dios. Por eso cuando usted cuenta un testimonio de su vida anterior, usted no puede contar, uy, no, yo la pasaba tan chévere, uy, yo me acuerdo, uy, ese whisky tan rico que me baja por la garganta, uy, no, eso no es la manera de contar un testimonio. Eso es la manera de contar un testimonio. Porque cuando usted cuenta un testimonio de esa manera, usted se está deleitando todavía en lo que hacía en el pasado. Uy, yo tenía una muchacha, una rubia, no, ni le cuento lo que pasaba con, no, esa era más, uy, no, o sea, súper. No, eso no es la manera porque usted todavía está deleitando. Hoy se tiene que avergonzar de lo que hacía en el pasado. Entonces, ¿cómo hace? No, el Señor me libertó, yo era un alcohólico, yo era una persona promiscua, yo era un mujeriego, pero Dios, gracias a Dios, hoy me hizo libre. ¿Usted cuánto testimonio tiene que contar con pelos y detalles lo que hacía y la droga que se metía y lo que hacía? Porque sencillamente usted está deleitando en el mundo. Usted dice, Dios me libertó de eso. Ya si usted tiene que hacer algo especial, específico, habla lo que hacía para que esa persona se dé cuenta que usted pasó por la misma experiencia. Pero eso no es para todo el mundo. Dice las cosas que hoy se avergüenzan porque el fin de ellas es muerte y todavía la seguimos practicando. O sea, si hubiéramos estado en el mundo todavía, el fin de ellas era muerte, pero la seguimos practicando hoy y sabemos que el fin de estas prácticas es la muerte eterna. Así que usted se somete o a Dios o al mundo, pero a los dos no se puede someter, porque si está con Dios y está con el mundo, sencillamente usted va a imaginarse que Dios está con usted, pero sinceramente usted es el mismo. Dios no se alejó de usted, usted se alejó de Dios. Porque Dios dice, tienes que andar bajo mi protección, que es esta palabra. Usted pone esta palabra por obra y usted va a estar bajo la protección de Dios. Pero cuando usted rompe los mandamientos de acá, usted es como, pongo siempre el ejemplo de la sombrilla. Está cayendo un aguacero, usted tiene la sombrilla puesta, usted no se moja. Pero esa es la palabra, la sombrilla. Pero cuando usted decide, no, esta sombrilla pesa mucho, la voy a tirar ahí a un lado, usted se mojó, le dio resfriado, le dio pulmonía, le dio bronquitis y se murió. No fue culpa de la sombrilla, fue que usted decidió echar la sombrilla a un lado.
retirarse de la palabra de Dios, retirarse de los mandamientos de Dios. Dice la palabra que los mandamientos de Dios no pueden ser gravosos para nosotros. ¿Qué son gravosos? Pesados, complicados, aburridos. Porque es que la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Dígame, ¿cuántos de ustedes sinceramente se han sentido o hoy se sienten arrepentidos de haber conocido a Dios? Porque cuando uno recibe algo malo de Dios, uno se arrepiente de haber tomado esa decisión, ¿o no? ¿Cuántos nos hemos arrepentido de tomar malas decisiones en nuestras vidas? Yo le pregunto, ¿usted se arrepiente de haber tomado la decisión de aceptar al Señor como Salvador? ¿Por qué? Porque no solamente porque le ha traído muchas cosas buenas, porque su vida ha sido transformada, porque ha visto la gloria de Dios, ha visto sanidades, ha visto milagros, ha visto cuando usted tiene una necesidad, Dios le contesta y que su palabra se cumple. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa realmente que usted tiene que estar sometido a la palabra de Dios por amor. ¿Cómo va a ser realmente un peso usted comenzar a vivir en amor? Si eso es lo que nosotros anhelamos en la vida, ¿no? ¿Cuántos hombres, cuando tienen mucho dinero, quieren comprar el amor y se buscan la mujer más bonita y mire, puede conseguir la mujer que quiera porque la mujer la va a buscar es por el dinero? Y usted piensa que ella lo ama, que lo quiere, que todo eso. No, lo que ama es su billetera. Y a veces pasa en el caso contrario también. El hombre con la mujer, porque no solamente esa parte. ¿Y por qué va a ser gravoso realmente vivir y experimentar el amor que tanto hemos deseado en la vida? Porque cuando usted tiene a Dios en su corazón, por eso dice claramente acerca de los 10 mandamientos. A veces la gente me dice, Daniel o pastor, no predique acerca de lo que usted dice porque la gente lo malinterpreta. Yo lo predico porque es que es así. Si usted lo malinterpreta es porque no entendió, yo lo voy a explicar otra vez claramente. Los 10 mandamientos, escúcheme esto, ya no hay que preocuparnos por cumplirlos. Y aquí voy a dar bien la enseñanza para que no vayan a tomar, dice, ay, que ya no hay que preocuparnos por cumplirlos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el amor de Dios en mi corazón y cuando estoy lleno de amor y estoy lleno de los mandamientos no han de existir, pero ya no tengo que hacer esfuerzo para cumplirlos porque los cumplo por sí solos. No tengo que estar pendiente, no dice no robarás, no, yo no, ya no siento deseo de robar, ya no siento deseo de adulterar, ya no siento deseo de fornicar, ya no siento deseo de hacer nada porque sencillamente el amor está tan penetrado en mí, está tan grande en mí que ya no tengo que esforzarme por buscarlo cada uno, sino sencillamente ya los cumplo todos sin esfuerzo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos nosotros de vivir en el mandamiento de Dios que es amor? Si el amor es lo que nosotros buscamos. Mire cuántas, hoy en día, dígame, si las miles de canciones que existen en el mundo de cualquier género que usted diga, reggaetón, balada, lo que diga, la mayoría son basadas en el amor que me dejó, la mujer que no me quiere, ¿cierto? Y las que son nuevas de reggaetón, en la mujer, pero de diferente manera, de sexo, ¿cierto? Todo es sexo, yo te hago, ¿cierto? Entonces todo es basado realmente en la carnalidad, en el amor, en buscar. ¿O no está basado en eso las canciones? Las canciones viejas de despecho, ¿cierto? La mayoría son de despecho. Son muy pocas, pero todas van referente o a la mujer, o al hombre, o al amor, o al trago, o a lo que sea, para tratar de llenar los vacíos. Entonces, si Dios nos está diciendo a nosotros que el nuevo mandamiento es amor y nos lo está entregando gratis, ¿por qué nos cuesta tanto realmente someternos a Dios? Porque cuando Dios nos dice a nosotros, no es que nos prohíba, oiga, cuando dice no te mezcles con el mundo, ¿sabe por qué dice que no nos mezcle con el mundo? Porque Dios nos ama tanto y sabe que Él como papá sabe que si nos metemos en el mundo vamos a salir perjudicados y no quiere que salgamos perjudicados. Sí. Y eso lo hace por amor nomás. Un papá que ama a sus hijos lo corrige. ¿Cuántos de ustedes le diría a un hijo, mijo, si quiere ir a meter droga hoy, vaya, hágale, tranquilo, yo lo espero acá? Hay todavía gente loca, pero en la parte normal sí pasa, ¿cierto? Sí pasa, porque hay gente, yo conozco algunos padres locos que se llevan a sus hijos y los llevan a todas esas cosas y le enseñan, pero eso no son personas ya no normales, poseídas, yo pienso.
porque no es normal, sí. Pero ningún hombre en sano juicio le dice a su hijo, vaya robe, vaya mate, vaya emborráchese, ¿cierto? Vaya, no le dice. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando dice no hagamos, no es porque nos lo prohíbe, es porque Él quiere nuestro bien. Ahora, ¿usted lo puede hacer? Claro que lo puede hacer porque Dios nos obliga. Pero entonces ya dijimos que no es desobediencia, es rebeldía. Ya terminando. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fuimos libertados del pecado. Dense cuenta que no fuimos libertados para volver a caer en esclavitud con Dios. Fuimos libertados del pecado que nos tenía atados y ahora fuimos, ¿qué? Hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué fruto debe producir el ser ahora hijos de Dios? La santificación. ¿Qué significa santificación? Apartados. Y siempre lo explico, no significa dejar de pecar, porque es el concepto humano. Ay, tan santico, no mata una mosca, ¿cierto? Es el concepto humano, que ser santo es no pecar. Ser santo significa es ser apartado, separado del esclavo del mundo para ser el siervo de Dios. ¿Se da cuenta? Pero cuando usted quiere ser siervo de Dios y siervo del mundo, usted no está teniendo fruto, que es la santificación, porque usted decidió no apartarse para Dios. Mire cómo es. Cuando usted funciona, quiere ser la mitad de la vida de su vida en el mundo y la mitad de Dios, usted es tibio, pero quiere que le diga una cosa, que dice, no está produciendo fruto de santificación. ¿Qué significa? Yo decidí no santificarme. Porque yo quiero todavía estar acá y estar acá. Es mi decisión. Así que si no tengo el fruto de la santificación, significa que no hemos sido libertados del pecado y todavía no somos siervos de Dios. Porque dice, siendo siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sin santificación no hay vida eterna. ¿Entendió, cierto? Sin santificación no hay vida eterna. Por eso me gusta, y yo pienso que cuando las personas, y pienso que hoy hay tanta multitud aquí, ¿no es cierto? Porque cuando la persona cae en cuenta, y eso pasa la verdad, ¿cierto? Porque la persona cuando cae en cuenta dice, espera un momentico, yo tengo que, para pedirme el cielo, tengo que dejar de hacer lo del mundo y vivir con el mundo. La gente reacciona y dice, no, uy, eso no es palabra de Dios, eso está mal, eso es una mentira, porque eso no me gusta a mí, no me conviene. Pues claro, no le conviene. ¿Y dónde se van? A las iglesias donde no les dicen nada, sino, ¿usted se quiere ir para el cielo? Pacte, diezme, ofrende. Esa es la iglesia que nos gusta a nosotros, porque si por 10,000 o por 100,000 o por 1,000,000 de pesos yo me pudiera al cielo, ¿usted no lo pagaría? Dígame una cosa, ¿usted pagaría eso o no lo pagaría? Claro. ¿No pagaría 1,000,000 de pesos para ir al cielo? Ninguno nomás, uno nomás. ¿Usted no pagaría 1,000,000 para ir para el cielo? Y qué rico que usted paga 1,000,000 y puede hacer todo lo que quiera en el mundo. Paga 1,000,000, se va para el cielo y puede seguir pecando. Súper, ¿no le gusta ese plan? Sí. ¿Humanamente no nos gusta? Sí, humanamente nos gusta. Entonces cuando nos dicen a nosotros, no, ni por más de que usted pague 1,000,000, ni porque 10,000, ni por ofrenda, si usted no se santifica, si uno se para Dios, no va para el cielo, uy, esa doctrina no es de Dios. Yo mejor no vuelvo allá porque eso no me gusta. Mire, ya estas personas no están acá, pero yo tenía personas que decían, sé que lo que dicen ahí es verdad, pero yo no lo puedo resistir porque es que ya me siento mal, ya no puedo pasarla rico como la pasaba antes porque ahora me siento mal, todo como que me da un miedo que me vaya a ir para el infierno, entonces yo no vuelvo a la iglesia. ¿En serio? Lo dijeron. Y se fueron por eso porque ya no podían, ya antes disfrutaban la rumba bien chévere, ahora ya cuando iban a la rumba se sentían como que, ay, qué tal que me vaya para el infierno, qué tal que Cristo venga y me pierda. Entonces dijeron, no, ya no podemos seguir así porque es que se nos está dañando la rumba. Entonces como se le dañó la rumba, pues no vuelven. Pero la Biblia dice que yo tengo que agradar es a Dios. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué.
Yo tengo que agradar a Dios porque la sangre de ustedes, si alguno se pierde y yo no predico la palabra como es, va a recaer sobre mí. Así lo dice la palabra de Dios. Si alguno se pierde de aquí en la iglesia por falta de información, por falta de una prédica correcta de acuerdo a la voluntad de Dios, la sangre suya va a recaer sobre mi cabeza. Eso lo dice la Biblia. Y como yo me quiero ir para el cielo, entonces predico como es, por amor y porque yo sí me amo y me quiero ir para el cielo. No quiero que la sangre de ninguno de ustedes recaiga sobre mi cabeza. Vuestro fruto es la santificación y como fin, acuérdese, ¿se quiere ir para el cielo? Pregúntese, ¿está en santidad? No me la conteste, pregúntesela usted mismo hoy. Si usted dice no estoy en santidad y usted dice no, yo sé que no, de pronto no me voy para el cielo, no salga diciendo no me voy para el cielo y se conforme y diga, pues no me voy para el cielo, no diga, no, espere. Yo de acuerdo a mi análisis de hoy no me voy para el cielo, pero yo me amo y no me voy a quedar, entonces ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿cuál es la respuesta? Santificarme. Me voy a comenzar a separar más de ti, voy a comenzar a renunciar a las cosas del mundo. Señor, no puedo hacerlo por mi propia fuerza, pero tú lo puedes poner en mí el deseo. Todo lo puedo en Cristo. Siempre lo hemos dicho y es el versículo que me gusta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la paga, escuche esto, del pecado es muerte. O sea, dígame si yo le pregunto a usted, ¿usted cree que este es un mensaje tergiversado, cambiado, estoy alterando alguna parte? ¿Su Biblia dice lo mismo que estoy leyendo acá o es diferente a la mía? No es lo mismo. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué quieren hacer hoy en día? Miren, y le digo esto porque es así, y no sé por qué lo digo hoy. Santificación es que si yo tengo mi novia o mi novio y estoy orando para que sea la voluntad de Dios, a ver si es la voluntad de Dios, pero mientras tanto vamos a vivir como casados, ¿cierto? Y entonces el novio y la noviecita se van y la pasan bien un fin de semana y la pasan acá y hacen lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque están disfrutando y le están pasando rico. Mientras que Dios me dice si es o no es. Entonces usted piensa que usted se va a ir para el cielo y no se va a ir para el cielo porque usted tiene que santificarse. Y suena fuerte, mucha gente no, y hay muchos pastores, ¿sabe por qué no predican esto? No, porque es que imagínense que la hermana que está allá en la esquina da un diezmo como de 10 millones de pesos y sé que se acabó de conseguir un novio hace 8 días y ya sé que está pecando, pero entonces no digo eso porque se me da el diezmo de 10 millones de pesos. No importa que se vaya el diezmo de 10 millones o de 20 o de 1000 o de 5000, eso no importa. Hay gente que se ha ido de la iglesia y dice, lo han dicho, es que con el diezmo que yo da la iglesia se va a cerrar y se va a caer. Lo han dicho, así lo han dicho. Pero eso ya se fue hace 1 año y medio y todavía la iglesia sigue parada. ¿Sí? Y se van con la seguridad como que, no. Gracias a Dios seguimos subsistiendo porque la voluntad de Dios es perfecta hasta el día que Él quiera. Amén. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Vida eterna. Vida eterna. ¿Cuántos quieren realmente tener la vida eterna? Amén. Hermano, hay gente que dice el infierno es la tierra. Dígame, ¿a cuántos de ustedes si el infierno fuera la tierra les daría miedo quedarse en el infierno? ¿A ninguno? Porque mire, por más de que yo tenga problemas, siempre he dicho, por más de que tenga problemas, ahorita que tengo, digamos que tengo unos problemas que ustedes no se me imaginan, pero ahorita salgo y almuerzo rico. Y como estoy estresado, voy a un spa, que me hagan un masajito chévere y todo eso. ¿Se imagina si eso fuera el infierno, que usted puede ir al spa, que pudiera comer, que pudiera a pasar a una playa, pasar rica? Si es el infierno, ¿a quién le daría miedo que hace el infierno? No, es que dice que el infierno está, no, es el infierno la tierra que estamos viendo, ¿qué más problema? Digo, no, pues si el infierno es así, pues qué miedo quedarse en el infierno. Pero usted no quiere creer, el infierno existe y el infierno y el cielo existe. Y la gente dice, bueno, ¿y qué tal que no existiera?
Porque hay gente que dice, ¿qué tal que no existiera? Digo, bueno, pero ¿qué tal que no existiera? ¿Y qué tal que exista? Entonces, ¿qué es mejor? Tratar de, aunque no exista, según mi teoría, no exista, por si acaso me equivoco, pues déjeme evitar tratar de llegar al infierno por si me equivoco, ¿no? Porque el evitar que usted llegue al infierno no le causa ningún mal a su vida. Yo quiero saber qué ser humano en la tierra se afecta por tratar de no llegar al infierno. Por hacer las cosas bien. O sea, está haciendo las cosas bien. Dígame qué ser humano, dígame, le va a hacer daño. Decir, no, es que, por si acaso, yo no creo mucho en el infierno, pero voy a tratar de cambiar mi vida. ¿Esa vida va a cambiar para bien o para mal? Para bien. Para bien, ¿o no? Entonces, ¿en qué se afecta? En cambio, si dice, no, yo no creo que usted voy a vivir una vida loca, va a poder tener un accidente borracho, lo pueden atracar, le puede dar a la mujer que le gustó, le puede dar escopolamina, o el hombre que le gustó escopolamina, hacerle 10.000 cosas, sacarle la cuenta, hacer el paseo millonario. O sea, ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿Eso no es lo que hay en el mundo todos los días? Mire las noticias, si no es lo que hay en el mundo todos los días. Entonces, si no existiera el infierno, digamos que no existiera, y usted trata de comportarse como para no llegar a él, sería una persona de éxito, una persona impecable, intachable, una persona que aunque no tuviera a Dios usted en su corazón, usted sería una persona de ejemplo para muchas personas porque usted está haciendo todo y le está beneficiando. No se le va a dañar su hígado con el alcohol, no se le van a quemar las neuronas con la droga. O sea, lo que está haciendo es beneficioso para su cuerpo, para su organismo, para su familia, para el ejemplo de sus hijos. Entonces, hoy es tiempo de meditar para terminar y de saber si nosotros queremos vivir en santidad. Si el fruto de nuestra separación para Dios es la santificación. ¿La santificación pasa de un día para otro? No. Si usted está hoy fallándole a Dios en pecado, no quiere decir que se vaya para el infierno, no, Señor. Es un proceso donde usted va a comenzar a decirle al Señor de decisión. Primero tiene una decisión y el proceso lo forma Dios, porque primero tiene la decisión. Señor, yo sé que te estoy fallando y quiero cambiar. Dame la salida, dame la opción porque sin ti no puedo. No es que Dios lo vaya a condenar hoy a usted. No es que Dios lo vaya a condenar hoy a usted, ¿no es cierto? No, es que Dios le está diciendo, hoy es tiempo de que tomes tu decisión. ¿Sabe qué es la palabra? Mientras que hay vida, ¿qué hay? Hay esperanza. Esperanza. Entonces no se sienta mal porque muchas veces dicen, no, yo salí mal de la iglesia porque hoy estoy pecando y me voy para el infierno. No se va para el infierno, no, Señor. Lo que usted está escuchando es un mensaje de amor y de misericordia para usted, porque Él le está diciendo, hijito, todavía estás pecando y estás fallando, quiero que escuches este mensaje y lo pongas por práctica, y que si no puedes de la noche a la mañana comience a pedirme a mí, Señor, quiero obedecerte, quiero agradarte, dame la salida, ¿qué quieres que yo haga en mi vida? No quiero seguir pecando, no quiero seguir fallando porque te amo y quiero ir para el cielo. Si usted se ama, y el principal, la palabra dice, amad a Dios, y siempre lo he dicho para que usted lo entienda, amad a Dios y al prójimo. ¿Como quién? Como a mí mismo. Pero si digo, ¿qué me importa ir para el infierno? Mire, he tenido gente que me ha dicho, el infierno es el chévere, ¿quién está allá? No está Pablo Escobar, está el mexicano, están todas las modelos del mundo, las más bellas, las más hermosas. ¡Qué chévere llegar allá! No se imagina esa rumba tan chévere que estar allá. ¿No lo oído que lo dicen? Hay mucha gente que lo dice y yo he oído que lo dicen. Entonces, ¿sabe qué significa? Que esa persona no se ama. Entonces, si se ama, este mensaje, si no se ama a usted, este mensaje no es para usted, porque usted dice yo amo a Dios, pero es una mentira. Si usted no se ama y no le importa si usted se muere, la persona, por ejemplo, que se la pasa, apaga un cigarrillo y prende otro, apaga otro cigarrillo, y se va a morir de cáncer, a mí qué me importa. Y sigue, y no le importa si se muere. El que está enfermo del hígado, mire cuántas personas están enfermas del hígado que ya tienen cirrosis, y el médico le dice, no se tome un trago más, y se lo siguen tomando, ¿no? ¿Usted cree que esa persona se ama? No se ama, dice a mí qué me importa si me muero. Entonces, ¿cómo esa persona va a decir que ama a Dios y cómo así que ama al prójimo? No le importa si la esposa sufre cuando se muera, no le importa si los hijos se quedan huérfanos, no le importa. Porque si él sigue tomando, ¿usted cree que le importan los hijos de la esposa? No le importa. Por más de que lo diga con la boca, realmente no le importa. Entonces aquí, primeramente usted se tiene que amar a sí mismo. Si usted quiere salvar su vida y no perderla, entonces usted va a amar a Dios y va a poner la palabra por obra y va a estar en santificación y va a amar al prójimo. ¿Se dan cuenta cómo funciona todo?
No es vivir la vida como usted la quiera. Dios dice que tiene que dar un fruto, el fruto de la santificación. ¿Amén? Amén. Entonces, si Dios le ha hablado hoy a su vida, yo le invito a que se ponga en pie. Y que si Dios le habló hoy a su vida, si Dios le habló hoy a su vida, yo quiero que usted medite en esta palabra. Mire, hay muchas noticias que están pasando últimamente. ¿Cuántos han oído hablar de oído hablar de Moloch? El dios Moloch, ¿no? En el Antiguo Testamento. El dios Moloch le decían el come niños. Porque, ¿qué hacía? Para agradar al dios Moloch, era una estatua grande y debajo de los pies tenía como una parte, como, sí, pero era una base donde él se sostenía y esa base tenía un hueco y era un horno de fuego. ¿Y qué hacía entonces para agradar a este dios Moloch? Cogían el niño mayor, el primer niño que nacía, y lo echaban vivo a quemarlo. Y eso era para agradar al Dios, para agradarlo, para que no llegara la ira de Moloch sobre la vida de estas personas. Y los israelitas cayeron en esa práctica. Conociendo a Dios, cayeron en esa práctica. Usted sabe que es dejar de servir a un Dios que no le pedía ningún sacrificio, sino obediencia. Porque cuando David pecó, le dijo, el profeta le dijo, ¿no se agrada más Dios de la obediencia que los sacrificios? Y esos dioses falsos piden sacrificios. Y esos israelitas iban y quemaban sus hijos. Y todo lo que está pasando en el mundo la gente no se da cuenta, pero hoy en Roma ya pusieron la estatua, en la plaza pusieron la estatua de Moloch y de otros dioses, y la van a tener hasta el 26 de marzo o 27 de marzo. ¿Usted cree que es ignorancia? ¿No cree que hay conocimiento? ¿O usted cree que la historia de Moloch la sabemos los cristianos? Búsquela en cualquier enciclopedia, búsquela en YouTube, búsquela en Google, búsquela en lo que quiera, eso le dice eso. Todo lo que está preparando hoy en día es para el fin del mundo, no para el fin del mundo, para el regreso de Cristo, para el rapto de la iglesia. Usted dice, no quiere creer en el rapto, no se preocupe, no tiene que creerlo. Usted dice, es que todo lo que habla la Biblia es exagerado y loco. Bueno, no lea la Biblia, que la debería leer. Ponga las noticias. Y mira las noticias en lo referente a lo que tiene que ver con la Biblia. El 98-99% de las profecías bíblicas ya están cumplidas hoy. Si hay alguno que sepa mucha matemática o que haya estudiado física o que conozca eso, o el que no la conozca, métase y pregunte, ¿qué posibilidad hay de que lo que yo diga, yo por ejemplo digo hoy, a ver, dentro de 3000 años, esta casa ya no va a existir, sino va a ser un edificio de 700 pisos porque la tecnología va a aumentar, y en el piso tercero, y en el quinto, y en el 11, y en todos los pisos va a haber esta oficina, va a haber esta oficina, va a haber esta oficina. Y usted le pregunta a un científico matemático, ¿qué posibilidad tengo yo de que la pegue? Él dice que una en, yo no sé, como 10.000 trillones de posibilidades. O sea que es mejor ganarse la lotería sin comprarla. En pocas palabras. No jugamos lotería, por si acaso, ¿no? Imagínense que hace 3.500, 3.800 años y se han cumplido más de 4.600 profecías bíblicas. ¿Será que hay algo ahí especial? ¿Será que Dios es verdadero? ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios es real? Y si usted no quiere tomar esto en cuenta, es su propia decisión. Hoy el 73% de los pastores cristianos a nivel mundial dicen que el rapto de la iglesia no existe, que no es real, que es una manipulación de la iglesia para tener la iglesia sentadita y sí que pequen o que diezmen. ¿Se da cuenta? ¿A dónde nos ha llevado el mundo? Usted quiere ser recompensado,
busque del Señor, viva en santidad, porque si no, no hay vida eterna. Amén. Y nosotros estamos, nuestro propósito principal es llegar a la vida eterna. El mundo, el trabajo y lo que hacemos acá, mire, es de pasada. El día que uno se envejece, y no tiene que envejecerse. ¿Cuántas personas de 25, 30 años le han dado una trombosis y están hoy mal? Parálisis, accidentes. Entonces uno piensa que es cuando viejito. No, señor, uno no tiene que estar viejito para no enfermarse. Los jóvenes se enferman. Amén. Así que yo le invito a que usted ponga en paz con el Señor y le diga: Señor, yo quiero realmente entender que tengo que ser fiel a ti nomás, y que no puedo servir a dos dioses. Y hoy es tiempo de servir a dos dioses. No. Hoy es tiempo de servir a dos dioses. Amén. No. Amén. ¿A quién vamos a servir? A Dios. Sí, Señor. A Dios, ¿cierto? Esa es su decisión. No me lo diga, usted decide. ¿Y cómo vamos a ver? Usted pronunciándolo o no. Por los frutos los conoceréis. Decida a quién va a servir. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para glorificar y alabar tu nombre. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, porque tú nos has hablado una vez más acerca de la santificación. Tú nos libertaste de la esclavitud del mundo, Dios. Pero nosotros a veces queremos volver, Señor, a Egipto. No solamente nosotros hemos sentido ese deseo, Dios, sino el mismo pueblo de Israel. Cuando pasó el mar, se abrió el mar en dos y pasaron en seco. Cuando comenzaron a haber un poquito de escasez de agua, un poquito de alimentos, comenzaron a pelear contra Moisés y decir: ve, no te lo dije que era mejor haber muerto como esclavos en Egipto, pero por lo menos tenía un pan y agua, que venir aquí al desierto a morir. No eran capaces de ver o de visualizar qué bendición tenía Dios para ellos, sino que preferían estar en esclavitud en Egipto y no sufrir. Hoy hay muchas personas que estamos pasando por un desierto, Dios, o por dificultades o por luchas, pero es que no hemos entendido que al final del desierto está la tierra prometida, y que el paso obligatorio para llegar a la tierra prometida era el desierto. No habían puentes, no habían buses, no habían trenes. Obligatoriamente había que pasar por el desierto, porque el desierto cambia, el desierto transforma, el desierto enseña. Por eso yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que decidamos ser fieles a ti, obedientes, y que entendamos que lo que tú nos pides en tu palabra es porque tú lo deseas y porque tú, siendo nuestro Dios, nuestro amo, nuestro Padre, así lo decidiste. Hoy no tenemos que sentarnos a divagar o a disertar contigo, Dios, y preguntar qué pensabas tú cuando decidiste mandar esto, sino ser obedientes como aquel esclavo que, aunque el amo le mandara a tirar la comida recién hecha, no queda otra opción sino tirarla y hacer una nueva, de acuerdo a la voluntad del amo. Señor, hay cosas que a lo mejor no entendemos, pero tú no nos has mandado a entenderlas sino a obedecerlas. Y hoy queremos ser obedientes delante de ti, Dios. Pues yo te pido hoy que nos bendigas y nos guardes y nos proteges en el nombre de Jesucristo, y que todo lo que hagamos siempre sea para honrarte, bendecirte y glorificar tu nombre, Dios. Ayúdanos a ser fiel a ti, Señor. Ayúdanos a estar en obediencia día tras día, y que la palabra que hoy tú has hablado hoy en nuestras vidas se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios. Señor, yo sé que tú has escogido en esta iglesia a las personas que van a permanecer. Siempre te hemos pedido una iglesia no de cantidad, sino de calidad. Y no estamos hablando de personas que no sean pecadoras o que no cometan fallas. Estamos hablando de personas que realmente entienden el mensaje, que saben que la santificación es necesaria, que es solamente apartarnos del mundo, y apartado en el nombre de Jesús es otra cosa. Así que en esta hora te damos gracias por lo que tú haces, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta hora, Dios. Gracias te damos por todo lo que tú haces, Señor. Y te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Porque nuevas son cada mañana, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú haces.
porque entendemos y sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Hoy tú nos has hablado, Señor, y te pido, Señor, en este momento que al salir de este lugar nos lleves con bien, nos guarde de todo mal y de todo peligro. Cúbrenos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor. Padre, el ser apartados para ti y vivir en santidad, separados para ti, también significa aceptar tu palabra. Y en tu palabra está, Señor, Padre, la obediencia a ti, no solamente en apartarse del mundo, sino cumplir tus mandamientos. Y hoy oramos por los diezmos y las ofrendas, que son mandamientos, Señor. Pero como lo hemos dicho, Señor, no nos obligas a ello, Dios. Sabemos que tus mandamientos son necesarios para vivir. Si no los cumplimos, tenemos consecuencias. Y así es todo lo que hagamos en la Biblia, en la palabra. Por eso yo te pido, Dios mío, que tú bendigas al dador alegre, Señor. Esos diezmos y las ofrendas multiplícalos. Que el dador alegre, Señor, pueda recibir hoy a 1000 por uno, Señor. Y el que no tiene con qué hacerlo, no tiene cómo diezmar ni ofrendar, pero quisiera hacerlo, te pido que le suplas alimento, techo, comida, Señor, en esta hora, porque tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Te damos gracias por todo lo que haces y creemos en tu fidelidad y en tu misericordia. Salimos de este lugar con la misión del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo, creyendo que tú eres fiel y verdadero. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios.